Puerto, tu aeropuerto. Con puntualidad prusiana, Ernesto Tenenbaum dijo a las menos cuartos, comenzamos con la entrevista a Axel Kicillof y lo vamos a hacer exactamente así, a las 10:45. Muy bien. Al fresque, 45-58. Mamita. Bueno, arrancó. Y la prusiana, qué sé yo. Está de buen ánimo. Quiere decir que está... ¿los beneficia directamente el bolonqui que tiene el gobierno con los audios de Españolo? Me lo vienen diciendo de antes, así que no está de buen ánimo. Sí, pero bueno, estamos en campaña, estamos discutiendo, estamos disputando sentido de lo que está pasando en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires yo veo que hay una movilización muy grande para la elección de septiembre, veo que hay interés, todo esto que aparecía como bueno, que la gente está podrida, desinteresada. Y bueno, habrá un sector, evidentemente uno no hace un paneo universal, pero yo veo que por lo menos de lo que es el campo popular, cayó muy bien que fuéramos con una sola boleta. Obviamente, después hay quienes buscan que el candidato... Yo estoy muy conforme, creo que se hizo un esfuerzo muy grande. Creo que cuando uno mira en perspectiva, hace 3 meses, lo que se veía venir era la derecha, Milei, digamos, comiéndose al PRO, en provincia de Buenos Aires, haciendo una unidad de la ultraderecha que se come a la derecha, como está pasando en otro lado del mundo, y el peronismo, el campo popular muy dividido, discutiendo, disputando, hacia adentro. Me parece que eso se superó. Hoy tenemos que en provincia de Buenos Aires el PRO está partido, va parte por afuera, parte con la Libertad Avanza, unos haciendo el papelón de vestirse de violeta, ponerse un busito de viaje egresado, banderita, bastante pobre la campaña de la Libertad Avanza, habiéndose fagocitado a lo que es una fuerza política que tiene territorio en provincia de Buenos Aires. Bastante triste el papel de la dirigencia del PRO que entró a la Libertad Avanza, y al mismo tiempo el radicalismo afuera, también dividido, y el campo popular, el peronismo, hoy Fuerza Patria, con una sola boleta y con eso, la militancia moviéndose. Con los quilombos, sí, con los quilombos de siempre, pero con un candidato de unidad. Es así. Varios, porque vos fijate, porque tenemos a Vero Magario, a Cato, en esta de septiembre, y después también una boleta de unidad de cara a octubre. Así que yo creo que eso, algunos dicen, bueno, se juntar, pero si es lo que nos pedían, que ante la amenaza, ante el peligro, ante lo que está ocurriendo, la realidad que está generando Milei, y no se van a estar dirimiendo las internas o las discusiones en el marco de una elección donde se juega tanto. Yo creo que esta elección es decisiva, la de septiembre. No para decirlo Milei. En septiembre no sé qué, en septiembre no sé qué, en septiembre no sé qué. La elección en provincia de Buenos Aires, después en octubre. Entonces yo creo que la importancia de la elección la entiende Milei, entiende que provincia de Buenos Aires es una vidriera un poco y la madre de todas las batallas. Entonces, ¿fue una buena decisión seguir sosteniendo que fue una decisión acertada anticipar la elección provincial? Y yo creo que, bueno, todas esas cuestiones, después con el diario del lunes se pueden hacer nuevos análisis. Sí, yo creo, insisto, siempre, y además lo dije acá y en todos los lugares donde me consultaron, que había un problema que no tenía que ver con una decisión especulativa política de conveniencia por fuerza, lo cual es lógico siendo gobernador, que yo no puedo decir, che, la elección es buena o mala según quién gana o quién beneficia. Yo lo que dije es, Milei, en año electoral, primero resuelve la boleta única de papel, que es una novedad total. No votamos nunca con boleta única de papel. Creo que va a ser un esfuerzo que hay que hacer para explicarle cómo se vota a la gente con ese mecanismo, que dijeron que era para ahorrar guita, que era una forma de evitar el fraude y ahorrar guita. Nunca en la provincia de Buenos Aires hubo una denuncia consistente de fraude. O sea que el problema de la transparencia no era lo central. Entonces sí era un tema de conveniencia de Milei, que quería esa boleta porque cree que le conviene, porque no tiene militancia, porque quiere una sola fotito. No está mal la boleta, qué sé yo, es una sola boleta. Yo la usé en Santa Fe cuando voté en Santa Fe. Yo nunca la usé, lo que sí digo es que hay que explicarle a la población cómo se vota, con una virome, no hay prácticamente sobre, hay que doblar la boleta. Es un nuevo método de votación en una provincia con la dimensión y la complejidad que tiene Buenos Aires, con la complejidad tanto por los lugares distantes del interior, por el territorio, como por lo que es el conurbano, la alta densidad poblacional, la forma
digamos, también los niveles de información y la forma de informarse de la población. A mí me parece mala idea la boleta única en papel, sobre todo porque si algo andaba bien era que no había riesgo, discusión de fraude. Y otra cosa, decían que era más barata, y no es más barata. Ya queda demostrado que es más caro votar así. O sea que lo que queda claro es que Milei trató de aprovecharse el sistema electoral para sacar una ventaja con el sistema que cree que más le conviene. ¿Qué generaba en la provincia? 2 urnas en cada mesa, o sea, sobre un sistema nuevo, tener que votar con un sistema para la nacional, y con otro para la sistema para la provincial, lo cual está demostrado por varios estudios que se hicieron, que lleva más o menos el doble de tiempo. Ya las elecciones en provincia votan 14 millones de electores, bueno, es el padrón. Siempre era un problema, las demoras en las escuelas, los inicios, la cola al final, íbamos a tener un desastre. Entonces yo siempre planteé, mejor 2 días distintos, 2 sistemas distintos, 2 elecciones distintas. Más allá de todas las discusiones que aparecieron y opiniones que yo respeto. Lo que pasa es que había que garantizar, desde mi punto de vista, que la gente pudiera votar sabiendo qué votaba y cuándo votaba. Le agrego otra cosa. En año electoral, por primera vez, Milei impone sacar las PASO nacionales, con lo cual obliga a todo el país a sacar las PASO. Nosotros tuvimos que ir atrás de la decisión de Milei. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido una elección, esto que estamos discutiendo, un desdoblamiento, doble desdoblamiento con PASO provincial, Paso y paso. 3 elecciones, hubiera sido un escándalo. Entonces, yo creo que todas las discusiones después de a quién le conviene, qué es mejor para el peronismo, como No, bueno, gobernador... hay un déficit de generación de figuras en el peronismo. Tal vez, así como Milei es algo nuevo, el peronismo no genera figuras nuevas. Entonces vos decís, hace muchos años la ruleta viene dando vueltas sobre las mismas figuras porque no genera... Hubo una época el peronismo era una maravilla la cantidad de candidatos alternativos en cada provincia, gente que quería ser presidente. Y vos ves un peronismo muy, digamos, con vínculos, pero con políticas distintas a nivel nacional. Cada provincia tiene su propia lógica. Ves una división muy fuerte en la provincia de Buenos Aires que logran zanjar en el acuerdo de unidad de esto, pero las candidaturas, más allá del valor de las personas, no estoy juzgando eso, son tipos muy poco conocidos. O sea, vos tenés frente a un gobierno que tiene a Milei, a Karina Milei, el color violeta y todo eso que va en la elección nacional, a Tayana, que de repente es un tipo muy valioso, no entro a juzgar eso, pero que no lo conoce, el conurbano prácticamente... Bueno, fue segundo candidato atrás de Cristina en el 17 Unidad Ciudadana, es un hombre que está en la política, fue canciller. No, eso es cierto, pero... a ver, figuras conocidas. Dale, pero perdona. No, pero eso es lo que digo. Veo una... Es como una estructura muy anquilosada. Es decir, que vos decís, bueno, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está lo nuevo que me proponen? ¿Dónde está la figura que llama la atención, que está ahí? Y no tiene la frescura que tenía en otro momento. Eso es lo que yo veo. Bueno, te doy una respuesta, intento ser breve. Es una buena pregunta. ¿Qué está pasando con la dirigencia política? ¿Hay surgimiento de nuevas figuras o nuevos dirigentes? Hay un montón. Provincia de Buenos Aires y el resto del país. Bueno, en Santa Fe hubo ahora el caso de Monteverde. Es el ejemplo por oposición. Sí, pero es que hay un montón. Lo que yo digo es que estamos transitando una etapa en la política argentina de, por lo menos decir, transición y cuestiones confusas, novedosas, pero novedosas en el mal sentido. Milei, por eso, me permito brevemente y sin ponerme a hacer ni sociología ni historia, pero para tratar de darte una respuesta con lo que pienso y no una hacia boca de jarro. Creo que venimos de 2 experiencias de gobierno, una la de Macri, 19-23, muy mala, fallida, de todo el antiperonismo en un gran frente que iban desde Carrió, los radicales, pasando por, bueno, el macrismo, que también tuvo figuras nuevas, descollantes, Marcos Peña, aparecieron novedades que resultaron en un fiasco también. Y después se tuvieron que hasta correr de la política. Y después, cosas que continúan y persisten en el radicalismo, qué sé yo, hay gente más joven, Lustó, pero bueno, todo en el marco de una situación, no quiero ponerme tampoco, tirar la pelota afuera, pero a nivel mundial de bastante confusión en el plano de la política y las formaciones políticas tradicionales. El propio Trump, Bolsonaro, aparecen como fenómenos outsider de la política. Uno se come el Partido Republicano, el otro es una cosa extraña y vinculada también al ejército. Es decir, hoy la política mundial está muy convulsionada, lo cual es bastante lógico, porque a nivel mundial parece haber suficientes pelote como para que aparezcan formaciones políticas nuevas, dirigencias nuevas, ideas nuevas. Pensá que toda la política económica de Trump
los tarifazos, los tarifazos, Aranceles. los aranceles, tarifas lo llaman, los aranceles, ellos los llaman así por eso, los aranceles, ahora Trump comprando acciones de empresas para meter gente del gobierno en las empresas. Hay una nueva etapa, una nueva época en la política mundial, nuevas ideas, tal vez viejas, pero refritadas, o sea que es lógico que haya grandes discusiones. Ahora voy, en la Argentina, Macri, y bueno, un gobierno fallido. Después la experiencia nuestra de un frente de todo el peronismo unido, que venía separado, el campo popular, hacemos una experiencia que tampoco salió bien. Entonces yo creo que Milei es hijo de esos dos fracasos, si vos querés. Entonces es lógico que surja de fracasos en términos de que no se cumplieron las expectativas, son de diferente naturaleza, pero bueno, la sociedad lo vivió como gobernó el antiperonismo y no cumplió expectativas. Gobernó el peronismo, no cumplió expectativas. Vamos a buscar algo nuevo, me parece. O un sector, y tampoco esto agota el análisis del surgimiento de Milei, que está vinculado con una derecha internacional, muchos fondos, mucha guita, cosas de otra naturaleza, ¿no? El club También hay mucho fracaso de las gestiones anteriores. Es lo que acabo de Sí, decir, por eso. Es lo que acabo de decir. Entonces surge Milei y dice, yo soy lo nuevo. Y vengo rodeado de toda gente nueva que viene a hacer cosas nuevas a la Argentina. Y entonces Lemoine, Marra, bueno, ya ni me acuerdo, un montón de tipos, los limpió a todos. No, Lemoine Milei, pero casi todos, lo que era lo nuevo, que acompañaba a Milei. Hoy Milei es el establishment. A ver, veamos su gobierno, lo nuevo. Los cargos más importantes, Toto Caputo, ministro de Macri, un tipo de Wall Street, de JP Morgan. Nuevo, cero. Lo más rancio de la timba financiera y de los fondos de inversión norteamericanos. Tenés a Sturzenegger, lo nuevo, viene desde la Rúa. Tenés a Patricia Bullrich, lo nuevo, lo más viejo que hay. Espantoso, haciendo lo mismo de siempre. Tenés un gobierno, Petri, lo nuevo, dale. Entonces yo creo que Milei se vendió como lo nuevo y bueno, entonces tiene que haber una renovación de la política. A mí me parece que hay renovación en el peronismo, hay militancia, hay muchísimos pibitos y pibitas, hay centros de estudiantes, hay federaciones universitarias. Se va generando eso. Ahora, en términos de la discusión política actual, me parece que lo que reina es algo que se presentó como lo nuevo, disruptivo, con originalidad, liberal libertario, incluso con nombres estrafalarios para que todos digan nuevo, bueno, llegó un austríaco a gobernar la Argentina. Bueno, una estafa, pero monumental, Milei lo nuevo, dale. Ahora, entonces me parece que es un empleado de lo viejo, Axel, es un empleado de lo viejo, Milei, un empleado nuevo de lo más viejo y rancio que tiene el país. Entonces ya se empieza a ver las costuras de esto y los decorados, y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy. Después, ¿cuál es la oferta del peronismo, del campo popular en provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la apuesta? ¿Con qué se enfrenta eso que vos decís? Vos ya lo describiste. ¿Cuál es la renovación de ideas en el peronismo? Porque, a ver, mucha gente votó Milei, por lo menos por lo que a mí me da de tanto charlar con gente. Primero desencantada porque la guita no le alcanzaba, muy enojada por el tema seguridad, muy enojada, que sigue siendo un problema que me parece que el peronismo no termina de registrar con profundidad. También el tema inflación, es decir, hay cosas que generaron un rechazo, el Estado no llegando donde debía llegar, burocracia, corrupción. Mira, por eso, yo creo que hay muchos planos de análisis y la historia dirá, ¿no? Pues también es muy reciente todo y muy dinámico, casi diría estas últimas semanas, vertiginoso, ¿no? Porque es como que afloró todo el pus junto del gobierno de Milei. Entonces, de nuevo, planos de análisis y para respetar los tiempos de ustedes, ¿no? Me parece que son temas profundos. ¿Por qué lo votaron a Milei? ¿Quién lo votó a Milei? ¿Qué esperaba de Milei? ¿Qué va a hacer ahora ante el fiasco ya evidente de montones de cosas? ¿Cuál es la en el peronismo, distinta? yo te digo, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, hace un año y medio, más o menos, Milei perdió las 3 elecciones. Perdió las PASO, perdió en las generales. A Milei, yo fui reelecto gobernador, nuestro gobierno, nuestro frente, con una composición heterogénea, con pibes jóvenes, incluso ministros, con un montón de cosas que están pasando en nuestro gobierno. Mi respuesta sería
ganamos creo que a Milei por 17 puntos de diferencia. Luego vamos al balotaje, se junta Milei más Patricia Bullrich en esa reinterpretación de que Milei es lo nuevo, pero hoy es el antiperonismo. Milei se recicló en este último tiempo. Antes era tanto contra los radicales como contra Macri, como contra el peronismo. Ahora es una alianza del antiperonismo, o de una parte del antiperonismo, encabezada por el experimento bizarro de Milei, ¿no? Que también a los antiperonistas, que siempre tuvieron un discurso republicano, institucional, de seriedad, que nos anticorrupción. Bueno, ahora se encuentran con que para expresar el antiperonismo parece que lo tienen que votar a Karina Milei. Y están incómodos. Pero todo esto es dinámico y viene ocurriendo. Yo te digo, en la provincia de Buenos Aires le ganamos el balotaje también a Milei. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la propuesta? En el caso de la provincia de Buenos Aires, esta es una elección provincial, claramente salud pública, educación pública, seguridad. Es mentira. Yo sé que a mí me ocultan mucho porque quieren sostener que yo no hablo del tema de la inseguridad o la seguridad y que no hago política de seguridad. Es infernal el cambio que estamos haciendo. Ya cambiamos la plana mayor de la policía, ya 500 cosas. Pero no hay mucho espacio para hablar de la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sí voy a mencionar simplemente esto, me agarro de esta cuestión. Sí hicimos muchas transformaciones en política de seguridad y política penitenciaria, como nunca se hizo. Yo estoy muy tranquilo, muy conforme. Obviamente, resolver el problema de la inseguridad es algo que es indicativo. Vamos para allá, esperamos ver resultados, lleva tiempo, todo lo que quieras, pero inversiones sin precedentes. Podemos hablar 2 programas enteros de la cuestión de nuestra política de cara a la seguridad, que es novedosa, es distinta y que viene dando frutos. Por supuesto, no resuelve que no te choreen, no resuelve que no haya homicidios, no resuelve, no es cero. Pero que pase lo de Independiente. Yo la escuchaba, sí, pero eso no tiene que ver con la policía de la provincia. Ahora cuento, pero ahora vamos a ese caso. Está bien, pero venimos por primera vez en muchísimo tiempo haciendo partidos con visitantes manejados por la provincia de Buenos Aires. Cuando es un espectáculo internacional hay un protocolo que es de la Conmebol, que tiene que respetar desde la policía al club, pasando por los árbitros y todo. Es una particularidad, de hecho, con visitantes en partidos de la Conmebol internacionales, se viene jugando hace un montón. Aún cuando todos decían, no hay visitantes, sí, si era internacional, había visitantes internacionales. Pero son otros las reglas, así que ahora voy a eso y haciéndome cargo hasta donde puedo, porque está actuando la justicia, que dirá quiénes tienen responsabilidad y escucharemos, ¿no? Pero voy al tema de inseguridad en general. A mí me resulta interesante que en enero, que hubo una serie de casos, el de Quilmes, La Plata, qué sé yo, a principio de año, ¿no? Hubo una serie de casos muy, muy truculentos, tremendos, espantosos, que estamos trabajando con la familia de las víctimas, pero hubo ahí una serie de casos, largó Milei directamente, junto con Bullrich, Esper, toda la parafernalia también de los tuiteros, del manejo digital y mediático que tienen ellos. Bueno, la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre. ¿Te acordás? Fue una campaña. Va a ser el eje de la campaña, por lo que parece, ¿no? No sé, faltan 2 semanas, veremos. ¿Qué? ¿De octubre? No sé. Sí. Veremos, porque tienen dificultad, para mí, autoinfligida por las internas del propio gobierno y por diferentes posicionamientos que tienen. Mientras decían, la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre, que ¿cómo se entiende? Que hay una cantidad de homicidios tremendo, que matan gente todos los días, que es un desastre. Que no quiere decir que no haya homicidios y que no haya muertos en homicidios, y cuando hablamos de homicidios, no siempre son en ocasión de robo, los menos. La mayoría son riñas, intrafamiliares, diferentes tipos de homicidios. Después les dejo la estadística porque hay mucho para discutir si se hace con seriedad. Y si se quiere tener una política, como gobernador digo, hay homicidio, hay que bajar la tasa de homicidio. ¿Qué hizo Bullrich en el medio de eso? No sé si no fue febrero o marzo. No sé si fue antes de la criptoestafa o después. Pero creo que lo usaron también para tapar la criptoestafa. No sé, todo ese quilombo. Entonces, Bullrich sale a anunciar que ella es la mejor ministra de Seguridad de la historia de la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene la menor tasa de homicidios de la historia de los últimos 25 años. Entonces, yo doy una conferencia de prensa unos días después, con algo que yo en general no tomaba como una discusión, porque tiene sus complejidades, que era la tasa de homicidio. Que efectivamente tasa de homicidio es el indicador
más recurrido, más utilizado para ver cómo está la seguridad en un país. Obviamente no es todo lo que pasa en materia de inseguridad, pues a ver, entraderas, robo de celular, hurto, pero homicidios es la única estadística de seguridad que no se puede falsificar. ¿Por qué? Porque la hacen varias agencias de los estados y porque la miden a nivel internacional. Cuando se ocurre un homicidio, lo mira la justicia, que es otro poder, en nuestro caso Contegrán, el jefe de los fiscales, que además lo puso Vidal, que era su ministro de Justicia, no sé, algo así. Entonces nadie puede decir es el kirchnerismo, fraguante. Bueno, la justicia, el sistema de salud, porque cuando hay alguien que muere, tienen que ponerlo, y también la policía o el Ministerio de Seguridad. Bueno, volvamos a la cosa. Bullrich dice, yo soy la que tengo menos homicidios en la historia argentina, menos tasa de homicidios. También esa discusión. ¿Cómo se mide la tasa de homicidios? Homicidios cada 100.000 habitantes, no cantidad total, porque en un país con 3 millones de habitantes, obviamente, puedes tener más tasa de homicidio teniendo menos homicidio que uno con más habitantes. Bueno, entonces Bullrich dice, ya está. Y Milei sale a festejar la Bullrich, la mejor ministra sobre el 24, primer año de Bullrich. Era magia, porque en un año bajó la tasa de homicidio. ¿Qué es lo que salía a decir yo? Efectivamente, Bullrich tiene la menor tasa de homicidios en Argentina en los últimos 25 años, porque la provincia de Buenos Aires tiene la menor tasa de homicidios en los últimos 25 años. La segunda menor, la menor fue en el 22, pero para decirlo en cantidad, tenía Vidal 1.000 homicidios en promedio, nosotros estamos en 800 homicidios en promedio, lo cual es bajarla 20%, pero son 800 homicidios en 17 millones de habitantes. Pero vamos a la tasa. Entonces yo dije, tiene razón, pero en una contradicción que les ocurrió en la misma semana. La provincia de Buenos Aires es un baño de sangre, pero Argentina tiene la menor tasa de homicidio. Imposible, porque la provincia de Buenos Aires es medio país. ¿Cómo va a tener Bullrich la menor tasa de homicidios si la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre? Bancarrota, contradicción, desastre. Hablaron muy poquito después de eso, de estos temas, porque pisaron su propio palito, tratando de festejar algo que no era de Bullrich, pero que al mismo tiempo evidenciaba cómo estaba el delito en la provincia de Buenos Aires. Y digo algo más. ¿Sabes cuál es la tasa de homicidio de la provincia de Buenos Aires años pasados? 4,6, que es interesante para ver, porque es así, vos buscás inseguridad a nivel mundial, te dan tasa de homicidio en todos los países. La tasa de homicidio en provincia de Buenos Aires, 4,6. La tasa de homicidios en la Argentina, tomando el interior, que tiene otras características, como lo tiene el interior de la provincia con respecto al conurbano, en el interior, etcétera, 4,3 creo que fue la que muestra Bullrich o algo así, un poquito menos, no me acuerdo exacto. La menor en los últimos 25 años, efectivamente. Ahora, ¿cuál es en Uruguay la tasa de homicidios? Les pregunto a ustedes. No sé. Cada 100.000 habitantes. Tirá un número intuitivo. Es más, debe ser 7, 8 de 11 y pico. O sea que si vos tomás tasa de homicidios, es homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Y el conurbano? En el conurbano, 5, ponele, depende del distrito. Hay distritos del conurbano que están menor al promedio, después te la paso, exacto. Pero no es que hay muchas más homicidios en el conurbano que yo creo que la erosión del conurbano es mucho robo, ¿no? Y digo, hurto, robo. Pero claro que pasa y es grave. Entonces, ¿qué hicimos por eso? Entonces, ¿qué política nos dimos con eso? No sé si quieren hablar un rato largo, yo tengo para hablar un rato largo, lo que ustedes quieran. Podés sintetizar. Vos siempre tenés un rato, tenés para hablar mucho. Y porque estás... bueno, no importa. Porque sí. No importa. No me enojo. Bueno, te digo, todo el mundo dice, la provincia de Buenos Aires es un desastre y yo tengo que explicar en un minuto que estamos haciendo un montón de cosas. Te estamos dando un montón de minutos. Está bien. Listo, no. Voy a esto. Porque además me apasiona y porque lo quiero explicar bien y son temas complejos. Imagínate, Esper dice, ¿cómo se arregla esto? Metiendo bala. Y bueno, estamos discutiendo ese nivel de precariedad en la discusión. Es obvio que no es así y que es mucho más complejo. Pero pensás que cala ese discurso y en todo caso, ¿por qué? No, porque hay un discurso punitivista que dice la única solución. ¿Y qué digo yo? Hay que cumplir la ley. Dentro de la ley todo, decíamos, incluso Bernie fue ministro, que todos decían Bernie es re punitivista y el otro. Bueno, Bernie fue el ministro de Economía y hoy está Alonso de Seguridad y está Alonso que sigue siendo un equipo que viene de la época de Bernie. Entonces todas esas contradicciones que me parece que hay que explicarlas. No hablan de inseguridad, no se ocupan y bueno, Bernie ministro, Alonso ministro, ¿cómo no? ¿De qué estamos hablando? Entonces políticas para la seguridad, mucha inversión histórica. Cuando yo llegué, real,
de hecho lo dije 20 veces, antes de asumir y después de asumir, en el conurbano había 790 patrulleros para recorrer las cuadrículas, 1100 cuadrículas tiene el conurbano, imposible. Imposible. Y eran chatarra, no patrulleros. Porque Vidal desde el 18 dejó de invertir en todo. Entonces dejó un desastre. Con esta última entrega de patrulleros que hicimos ahora, 7.300 patrulleros llevamos entregados. Tenemos las cuadrículas cubiertas, el parque automotor nuevo. ¿Resuelve eso la inseguridad? Es la medida... Bueno, no alcanza, pero es necesario. Sin patrullero, imposible. Otra, los patrulleros no tenían GPS. Y no estaba geolocalizado donde estaba cada patrullero. Entonces te empiezan zonas liberadas, dejan no sé qué. Ahora, cada patrullero que da vueltas por el conurbano y el interior tiene ABL, que es como el GPS para los patrulleros. Y ahí tenemos un tablero en La Matanza, donde están desplegados todos, en La Matanza, en Puente 12, y lo pueden ir a ver, donde está desplegado todos los patrulleros que hay en la provincia. Eso es nuevo, no existía, ayuda. No resuelve del todo, no termina con la inseguridad, pero ayuda. Agrego... antes al 911, llamabas al 911 en provincia, te atendía alguien. Bueno, ¿usted dónde está, señora, señor? En tal lugar. ¿Y eso dónde queda exactamente? Bueno, es la tranquera que está. Bueno, hicimos un acuerdo con las telefónicas. Ahora, cuando llamás al 911, directamente aparece dónde estás haciendo la llamada. Sigamos. Hicimos una inversión enorme en tecnología, también en inteligencia criminal. Una inversión enorme. Y no había inteligencia criminal en la provincia. Armamos prácticamente toda el área de inteligencia criminal de nuevo, no existía. Era todo, che, hola, mirá, dicen que hubo un robo ahí. ¿Hay algún patrullero presente? Era en la época de las cavernas. Todo eso lo transformamos. Sigo. Cambiamos la organización de la policía. Está bien, pero no, te va a ir media hora con esto. Y pero porque es re importante. Bueno, y porque ustedes empezaron. Al peronismo le cuesta hablar de seguridad. Me sobra. Si querés hablamos 3 horas. No, si querés lo hago rápido. Puntualicemos Independiente. Y después una cosa más. La política penitenciaria. La política, 2 segundos te lo digo. Cuando asumí teníamos 51.000 presos en la provincia de Buenos Aires. Cuando yo asumí, 16.000 en huelga de hambre. Así me deja la provincia. Con esto, peligro de motines, ¿por qué? Porque ni le compraban alimento. Era un desastre lo de como era también en salud, podemos seguir. Pero ¿qué pasaba? Tenemos 24.000, cuando yo asumí, 24.000 plazas penitenciarias, camas para que estén quienes están presos. Muchos en comisarías, 6.000 en comisarías, que es lo que le pasó a la ciudad, se le escapaban los presos de las comisarías, porque las comisarías no están preparadas y la policía no tiene preparación para tratar con los presos, con sus familias, la comida, los abogados, todo eso. Cuando llegamos 24.000 plazas, 51.000 presos en la provincia. ¿Qué es lo que generó eso? Una crisis humanitaria en las cárceles. Porque si no, nadie habla de la realidad. Y entonces tú dices, ¿qué haces con esto? Resolvelo, 3 minutos. Bueno, esta es la realidad. ¿Qué es lo que lanzamos nosotros? El plan de ampliación del sistema penitenciario más grande de la historia de la provincia. Lo digo con toda tranquilidad, ustedes saben que yo no soy de... Milei, me saco el premio Nobel. Cuento la realidad, 24.000 plazas. Nosotros dijimos, hay que arreglar esto porque había una crisis humanitaria marcada por la justicia de la provincia e internacional. Hay que arreglar esto. Entonces lancé un plan para construir 12.000 plazas. En 200 años se hicieron 24.000. Yo lancé un plan para construir 12.000 plazas. Con financiamiento también nacional, que ahora me cortó completamente Milei. Pero el otro día, creo que la semana pasada, no sé si el viernes, inauguré 312 en Quilmes, una cárcel nueva, y una unidad, eso es una alcaidía, donde van los que tendrían que estar en comisaría si no hay alcaidía. Es distinto, pero es largo, no importa. Y una unidad penitenciaria de 992 plazas en Varela. Llevo inauguradas 8.500 plazas penitenciarias. 200 años se hicieron 24.000. Llevamos inauguradas 8.500. Si no tenés plazas penitenciarias, lo que pasa en las cárceles empieza a ser complejo. Cambiamos la forma también de capacitación en las cárceles. Está demostrado que alguien que se recibe en la cárcel de una materia, de una carrera universitaria, la reincidencia baja al 5%. Entonces, son políticas, llevan tiempo, es inversión. ¿Qué hizo Milei? Cortó todo el financiamiento para la seguridad en la provincia. Nosotros teníamos un fondo de fortalecimiento
de la seguridad de la provincia son 750.000 palos que nos dejó de dar Milei. Ilegal, fuimos a la Corte Suprema. Pero mientras tanto pusimos un fondo, estamos distribuyendo 700 motos, 1.500 patrulleros, seguimos invirtiendo. Está bien. Independiente, por lo menos, para poder explicarlo. Déjame decir algo de Independiente, Sí. porque yo vengo siguiendo la cobertura de Gustavo Gravia. Gustavo dice, hay un problema de la seguridad interna del club, hay un vínculo directo entre Grindetti, dirigente de la Libertad Avanza, la Alianza Lo Libertad escuché. Avanza, y el PRO. Cuando le preguntan sobre vos, dice, no maneja la policía. No es él. ¿Pero qué es ese? Espera, déjame Sí, está contarte bien. lo que dice. Sí. La connivencia. Qué fácil que es hablar. La connivencia entre la policía de Avellaneda y la barra brava de Independiente es total. La barra brava de Independiente es narco. Y no le hacen nada, tiene un vínculo permanente. Dice Kicillof no está en eso porque está muy por encima, pero la policía hace eso, prefieren no hacer quilombo y tiene una especie de paz más o menos concertada. Eso es lo que yo recuerdo de memoria. Bien. Sobre eso yo dije el otro día que sobre si hay política respecto a las barras bravas, yo dije que yo recuerdo la política de Juan Manuel Lugones en la época de Vidal, que fue una política combativa, que no la tuvo Bullrich a nivel nacional como no la tiene ahora, pero que cuando llega Bernie, un año y medio después desplaza a Lugones, que era el que encabezaba esa política, y no pone a alguien como él en lugar de eso, con lo cual las barras bravas viven más tranquilas. Te lo transmito para ver cuál es tu versión de eso, porque es lo que dijimos cuando vos no estabas, ¿no? Bueno, vamos a lo de Independiente. Espectáculo internacional, protocolo de la Conmebol, donde en el interior del estadio tiene que haber seguridad privada. Yo el otro día observaba lo que pasó en algún otro partido, creo que fue en River, mucha seguridad privada haciéndole cordón a la hinchada visitante extranjera. Eso no se vio en Independiente, pero no es una acusación, no se vio, no ocurrió, no había seguridad privada dentro del estadio en magnitud para impedir lo que pasó, pero de nuevo, simplemente una constatación. De lo que se ocupa la policía de la provincia en los casos de espectáculos internacionales es del cordón y la seguridad afuera del estadio. Quien suspende el partido... Con Racing estaban adentro, en Peñarol Racing 2 días antes. Bueno, tiene que haber autorización de la Conmebol. La Conmebol es la que distribuye. Y después, quien suspende el partido es el responsable de la Conmebol, el único que puede suspender el partido. Yo sé porque tengo conocimiento de lo que pasa al lado del gobierno, que varias veces cuando empieza la hinchada de Chile, o una parte, porque además dejaron entrar 2.600 más o menos hinchas de Chile, de los cuales se calcula que 50, 100 eran los que estaban todo el tiempo agrediendo. También que estuviera en una tribuna alta, encima de la local, es raro. Pero bueno, yo coincido en eso con Gravia. No estuve en el diseño del operativo, pero el diseño del operativo queda totalmente en manos del protocolo que está escrito de la Conmebol. ¿Cuándo entra la policía? ¿Cuándo suspende el partido? ¿Cuándo? Y todo eso se está dirimiendo en sede judicial, con alguna lógica, porque obviamente pasó algo que fue salvaje del lado de la hinchada de Chile. Hoy veía, además lo hablé con Boric también, con el presidente de Chile, que hablé el otro día, y con el ministro del Interior de Chile, que hablé el otro día. Y después, salvaje cuando va una parte de la hinchada Sí, la barra de Independiente a cazar chilenos. Bueno, todo eso. ¿Qué dijo la autoridad provincial, Aprevide? No estaba de acuerdo con la distribución de las tribunas, no estaba de acuerdo con la forma en la que se había hablado, y a 30 minutos del primer tiempo empieza a pedir que se suspenda el partido, porque entrar con infantería en medio de un partido, con todas las familias adentro, qué sé yo, ya lo hemos visto en Gimnasia, por ejemplo. Una represión o una cosa así adentro del estadio. Se terminó con un muerto. Pero bueno, todas estas discusiones son técnicas y además ocurrieron en el... Yo no me quiero meter ni quiero incidir, porque ahora hay intervención que incluso suspendió el uso de la cancha para el domingo el juez. Entonces nosotros a disposición del juez, lo que digo es el operativo, todas cosas objetivas y reales. El operativo está dirigido por la Conmebol, el que suspende o no es el coordinador de la Conmebol, el que pide intervención de la policía que está fuera del estadio es la Conmebol, pero de nuevo no estoy distribuyendo responsabilidad, pues es muy grave lo que pasó, todos estamos de acuerdo. Lo que sí puedo decir es, si no hubiéramos tenido un hospital público gratuito de calidad de 2 cuadras para atender a los que tuvieron más peligro, se hubiera muerto. Y eso es claro, y me lo dijo y lo agradeció el gobierno de Chile. Público, gratuito, que esto no pasa en otros países de la región. Pero después, bueno, que vea la justicia como fue. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos hoy? Una orden del juez
que le pide a seguridad que convoque a todos los participantes de los espectáculos internacionales para repensar un poco. Porque esto, me parece que la división de tareas... ¿Cuál es la política de ustedes respecto de Barras Bravas? Porque ahí cuando vos describís quiénes son, gran parte del narcotráfico se explica por grupos que son fácilmente identificables en las tribunas. Si se investiga... Es durísima, Ernesto. A ver. Es durísima. Pero ¿qué estamos haciendo? Que es una política de Javier, que te lo puedo explicar en detalle, que modificó un montón, que es que nosotros trabajamos con los clubes de fútbol y también compartimos de alguna manera el trabajo y la responsabilidad con las cosas que pasan. Porque claramente nosotros, el gobierno provincial, no son barras bravas del gobierno provincial, son pertenecientes o parte de clubes de fútbol. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos... Están vinculados a punteros de todos los partidos políticos, bueno, pero al sindicalismo, son un fenómeno que existe en Inglaterra, en Chile, en bastantes lugares. Nosotros lo estamos combatiendo y llegamos al punto en donde pudimos lograr hace 2 meses que empiecen a jugar los visitantes en partidos locales del campeonato local, que puedan entrar los visitantes a las canchas, que es algo que no pasaba hace un montón, ni pasó. Además yo la escuchaba a Bullrich hablar de esto y me acordaba del partido que hubo acá en River. Sí, Boca por River. eso, internacional también, cuestiones que no se pudo ni jugar, se tuvo que jugar en el extranjero. Y sí, es un fenómeno de toda esa complejidad. Nosotros venimos avanzando en una política, en espectáculos internacionales tenemos menos incidencia, lo cual, de nuevo, como hay un hecho delictivo y probablemente dicen que va a haber hasta acusaciones de intento de homicidio, me parece que es suficientemente delicado con ciudadanos extranjeros para que se ocupe la justicia. Yo no me meta. Axel, Sí puedo decir, yo no me meta para tirar responsabilidad o meterme en la causa. Axel, Sí espero que se encuentren los responsables y que se los castigue a Te todos. quiero preguntar algo sobre el tema de electoral, pero a nivel propuesta. Hay momentos que a mí me da la sensación de que el peronismo desde la oposición, hasta ahora hay un discurso que es hay que parar a Milei, basta Milei, ¿no? Un poco en términos conceptuales, pero que sigue proponiendo pasado. No futuro. Me refiero a que no ves cuáles son las ideas para que Argentina de pronto se estabilice económicamente, la gente pueda tener un salario digno, las cuentas cierren, no haya una inflación alocada. No sé si estoy en lo cierto, me equivoco, pero Mirá, ese registro, digo, ¿revisan lo que se hizo mal? ¿Se piensan nuevas propuestas? Sí, por supuesto. Sí, la respuesta es sí. Parte de eso son las discusiones internas, porque hay diferentes posicionamientos con respecto a la evaluación del gobierno de Alberto. Hay diferentes... Y me parece que es un tema suficientemente complejo y serio como para que el peronismo aborde esa experiencia para proponer algo mejor, distinto y yo diría representativo y que convoque, ¿no? Que convoque a sectores que capaz apoyaron. Pero te diría, de nuevo, en Provincia de Buenos Aires, hasta el balotaje ganamos con las dificultades que había nacionales, porque eso era nacional. La provincial la ganamos muy cómodamente, la nacional en balotaje, e incluso salimos primero en la nacional, en las generales. Entonces yo creo que hay muchas cosas para discutir, creo que hay que hacerle una propuesta de cara a la sociedad argentina en un momento complejo, porque gobierna Milei. Milei vino con una especie de, yo decía médico brujo, ¿no? Con recetas esotéricas, para dolarizar, destruir el Banco Central. Dijo, acá hay problemas que tiene Argentina hace 500 años, 200 años, 100 años, y hay que volver al modelo agroexportador. Sus presidentes favoritos son Roca, y su época favorita parece ser el fin del siglo XIX, el entresiglos. Bueno, toda una sarta de imprecisiones y aberraciones históricas que a mí me entusiasma discutirlas. ¿Qué Argentina queremos? Vos decís, hay que explicar futuro. Porque si no Milei quiere volver a un pasado, que además lo pone como una edad de oro de la Argentina, que era un espanto. Podemos hablar un rato largo de toda esa etapa, pero no va muy... ¿El peronismo quiere volver a dónde? No, el peronismo tiene ideas muy fuertes, que son independencia económica, soberanía política, justicia social, que no cambian. Porque todos dicen nuevas canciones. No, eso es nuestro ideario. Independencia económica, soberanía política, justicia social, no sé si es pasado, presente, futuro, es todo.
el Papa Francisco hablaba de justicia social. Entonces, quiero decir, hay cierto ¿Y las nuevas ideario, ¿cuáles son? cierto ideario que tiene que ver con eso. Después, si se ponen a discutir las políticas, bueno, pero cambió el mercado de trabajo, cambió la inteligencia artificial, ¿cómo se va a adaptar el peronismo a todo eso? A mí me parece, y al mismo tiempo, ¿qué critican del gobierno anterior? ¿Qué le critican a Milei? Me parece que tiempo al tiempo, en términos de que esta no es una elección ejecutiva, y no porque yo quiera sacar la discusión del tablero. Lo único que quiero decir es que hoy estamos ante un gobierno que resultó ser una fabulosa estafa electoral, porque dijo, yo voy a arreglar todo esto usando la motosierra, destruyendo el Banco Central, dolarizando, destruyendo la moneda, que es parte de la soberanía nacional, aliándome con Estados Unidos, rompiendo la educación pública, la salud pública, qué sé yo, como una medida, diría, drástica, de destruyamos el país tal como lo conocemos. Viene Milei, que es un mesías, incluso creo que el mesías era Karina, ahora vemos que era un mesías al 3%, pero... sí cumplió una promesa, bajar la inflación. Sí, pero hizo un plan que no era el que prometió en campaña. Bajó la inflación, yo siendo ministro, si buscan declaraciones mías, 14, 15, decía, ojo, bajar la inflación con un plan de destruir el empleo, destruir el salario, abrir la economía, planchar el dólar y romper todo, usaba una frase de Keynes que tanto le molesta, es la paz de los cementerios. No se mueven los precios, pero nadie tiene laburo, nadie llega a fin de mes, está parado todo, todo está parado. Y la verdad que lo decía siendo ministro, yo podría hacer eso, pero la verdad que tiene, hay que bajar la inflación, no hay que gastar de más, pero no en el marco de destruirte la vida, porque si te destruyo la vida y tenemos un desempleo como en los 90 al final, un desempleo del 18% antes de la crisis de 2001, sí. Y bueno, capaz no hay inflación, pero de una manera que no garantiza que haya otras cosas. Entonces, ¿estás defendiendo la inflación? No, está entonces, claro, está claro. Cuando vos pensás... La inflación es un desastre, lo quiero decir porque dice, defiende la inflación. No, la inflación es un desastre. Cuando vos ves el derrotero del gobierno en este momento, que ves la repetición ya de escándalos que involucran directamente a la cúpula del poder. Este escándalo es un amigo de Milei diciendo que la hermana de Milei cobraba a pesar de que Milei sabía. Sí, el segundo que más entró, el tercero a Olivos. O sea, después tenés íntimo. el caso Libra, donde otra vez Milei y Karina están directamente involucrados. Y ves eso que va percutiendo la imagen del gobierno claramente. Podrán votarlo por opción no, pero ya hay mucha gente, vos lo ves en las encuestas, muy disconforme con todo esto. Y al mismo tiempo, una situación económica donde parece el gobierno atrapado entre dos opciones: o inflación alta o recesión grave. Y por momentos, a veces uno piensa que va a un camino donde se pueden combinar las dos cosas. O inflación o recesión. Claro, es decir, los tipos te suban fuertemente la tasa para frenar... Bueno, ahora este último episodio... Sí, igual ya venía recesivo. Claro, pero está bien, pero aceleran la recesión para tratar de que la inflación quede planchada. Y bueno, si querés que haya actividad, vas a tener que bancarte inflación en un contexto donde ya pasó 1 año y 9 meses de situación como muy límite. ¿Querés que termine? Bueno... voy a los antecedentes y después te contesto la pregunta. Los antecedentes, me parece que lo que está haciendo agua por todos lados es el plan económico de Milei y la gran mentira que instaló, que por un lado, que esto era nuevo, novedoso, aplicó un plan parecido a la tablita de Martínez de Oz, parecido a la convertibilidad, que efectivamente reduce la dinámica de los precios, pero de nuevo, vos sabés, si hubiera 2% por mes de inflación, ¿cuánto es al cabo de un año? Casi 28% de inflación, ¿no? ¿Y qué paritaria quiere Milei para este año? 0. Aumento de salario, 0. Entonces, bueno, la propuesta de Milei es comerle 30% del poder adquisitivo a los trabajadores registrados. Entonces yo digo, en economía está la inflación, por supuesto, está el salario, está la tasa de interés, está el tipo de cambio. Es un conjunto de variables con sus resultados, con sus objetivos. Bueno, este plan ya lo vivimos varias veces en la historia argentina. La dinámica de los precios reduce, pero es lo mismo. Si vos no producís nada en la Argentina y lo importás todo y el dólar está quieto, y los precios no van a subir. Lo que pasa es que mataste toda la industria, toda la producción, todo el laburo y después todo el comercio. Y después te quedas sin dólares, todo el turismo y vuelve a estar en el candelero que el principal problema de la economía argentina históricamente, el principal, el más grande, no el único, y que tiene diferentes resultados, es la falta de dólares, o es el acceso a dólares. Y que estos gobiernos lo solucionan endeudándose un montón, con lo cual, de corto plazo, le ponen curita, le ponen venda y lo esconden, pero después le aparece peor, porque después está
todos los costos de los intereses de deuda que hay que pagar porque se endeudaron como locos. Entonces, el principal problema que tiene la economía argentina con Milei es que no solo tenemos un problema de dólares, sino que lo agrava, más allá de que Vaca Muerta, pese a Milei, porque es por la recuperación de YPF, viene dando resultados, pese a Milei. Entonces lo que está generando ahora es, para adelante, más dificultades por el endeudamiento enorme que tiene. Agrego algo, vuelvo al 14 y al 15, un segundo. Ministro de Economía, digo, para hablar en primera persona y no tirar afuera la pelota. Nosotros tuvimos una devaluación 13-14, fin del 13, comienzo del 14, ¿se acuerdan? Una devaluación. Totalmente. Y hubo una inflación de 37%. Al año siguiente, según las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, hubo una inflación del 23%, que todavía hoy es tan baja como la de Milei, ponele, ¿no? Ahora, no fue una inflación que se redujo con un programa recesivo, con un programa regresivo, con un programa de quitar derechos, con un programa de cerrar los hospitales, cerrar las escuelas. O sea que se redujo fuertemente la inflación sin hacer todo este desastre. Ahora, si vos me preguntás, ¿y cuál es el programa económico para el 27? Yo te digo, mirá, me parece que en el peronismo lo que tenemos que hacer es darle fortaleza política y tener obviamente un programa económico. Pero te diría, ¿hoy en qué estamos? En una elección intermedia donde Milei dice, si gano yo, me llevo todo puesto. Tu último derecho, el que te quedó, me lo llevo puesto también porque tengo un cheque en blanco. Entonces creo que hoy la discusión es esa. Entonces me parece, no es que es prematuro, lo estamos discutiendo. Sí, lo que digo es, hasta ahora Milei parecía que todo lo que hacía era bárbaro y que todo andaba bien. Bueno, mostremos un poco que el programa económico de Milei, motosierra, destruir todo, y mientras hacer un desastre, una calamidad productiva, agrego, en términos de salud, porque hay problemas ya con la salud, porque dejó los tratamientos oncológicos, con los discapacitados, con educación. La universidad está destruyendo todo, pero teóricamente tenía un éxito. Déjennos mostrar que destruyendo todo el éxito que tenés es un espejismo, un desastre, lo cual se ve porque le hace agua ahora. Responder la pregunta, yo te hago una más porque no tenemos más tiempo. Depende si tienen acceso a dólares o no, mucho, cómo le sigue yendo a este gobierno. ¿Cómo le sigue yendo? Por ahora tuvo 3 etapas, diría yo. 20.000 palos del blanqueo para tirar al principio, se le acabaron muy rápidamente. Salió corriendo a buscar la escupidera con Toto Caputo al Fondo Monetario Internacional. Cuando él había dicho que el acuerdo de Macri con el fondo era criminal, era un desastre, fue a hacer el mismo acuerdo, 20.000 palos más. 20.000 palos más. Se le acabó rapidísimo. Entonces fue a buscar la liquidación del campo con $1 soja para bajar la 20.000 palos más o menos, y ya se le está acabando. O sea que lo que vemos es que se quema la reserva rapidísimo, porque es un programa que genera un turismo emisivo enorme. Tuvimos unas vacaciones de invierno horribles en los destinos turísticos nacionales, bonaerenses. O sea, ¿a quién le va bien con todo esto? Pero agrego, hubo récord de turismo a Brasil. Entonces, bueno, esto es insostenible, se nota que es insostenible. ¿Cómo lo va a ir arreglando? ¿Cómo lo va a ir acomodando? Dijeron, apretemos los dientes hasta octubre. Y bueno, y el otro día se les acomodó totalmente la tasa de interés. Está siendo un desastre, se está llevando todo puesto con una tasa de interés enorme, pero dice, aguantemos hasta octubre. O sea, el dólar retenido, la tasa de interés retenido, los créditos que caen y la actividad peor. Nombraste YPF. Uno de los motivos por los cuales se te criticó tanto en las últimas semanas también tiene que ver con YPF por el proceso de estatización de YPF y las consecuencias que está teniendo ahora en los tribunales norteamericanos. Hay algo que por lo menos yo que acompañé en aquel momento la estatización, porque hay que tener una matriz energética controlada por el Estado, yo creo en eso. También en aquel momento me parecía insólito cómo ingresaron los Eskenazi a la empresa y terminó teniendo consecuencias graves. Me gustaría que tengan la posibilidad de explicarlo. Sí, vuelvo a decirlo, estuvo bien hecha desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico y energético, excelente y oportunamente hecha, porque hoy estamos con superávit energético. El gran problema que había era que había un déficit energético muy grande que se produjo de 2006 Ahora, el déficit a 2011. energético también era por la política tarifaria del gobierno. No, era por... No. YPF ganaba un montón de guita. Si fuera lo tarifario, YPF hubiera perdido guita.
El problema es que no la quería invertir en la Argentina, la quería invertir en Guyana, la quería invertir en el Mar del Norte, y eso era porque se le había dado YPF, el control de YPF, a Brufau, a Repsol, que decía, yo tengo un holding, saco guita argentina, la meto en otro lado porque se me canta. Y decía, ¿y por qué no? Si soy una empresa privada, internacional, hago lo que quiero, pero ganaba 5.000 palos, 6.000 palos por mes, por año. Si lo hubiera invertido, hubiéramos tenido Vaca Muerta andando. Cosa que pasó, porque se recuperó YPF, se invirtió y Vaca Muerta, ¿se acuerdan? Incluso nos criticaron por el acuerdo con Chevron, por el acuerdo con Petronas, por todos los acuerdos que hicimos, pero YPF se puso a funcionar y Vaca Muerta también. Ahora, ¿qué es lo que digo de lo legal? Justo ayer salió un programa que grabé, me permito, porque creo que trabaja con vos, en Cenital, con, sí, pero igual podría con ser. Iván. No, porque es largo y me van a decir es largo, pero ¿cómo no voy a...? Se arma un sentido común de que es un desastre y a mí me dicen, explícalo en 2 minutos. Y es un tema técnico-jurídico. Voy a intentarlo, brevemente. ¿Qué es lo que pasó? El problema que había era que YPF estaba controlada. El control de YPF por parte de Repsol, ni los Eskenazi ni otros accionistas. Repsol controlaba YPF hace muchísimo tiempo y no invertía un mango, lo cual nos llevó a una declinación en la producción y una caída de las reservas, sin precedentes, 40-50% de caída en poco tiempo, por una decisión empresarial de Repsol. En el marco de una decisión que tomaron los Menem, ahora que están de moda los Menem, que tomó Carlos Saúl Menem, de entregar y regalar YPF a intereses extranjeros. Error garrafal desde el principio, porque es un activo estratégico de la Argentina, no se podía. Bueno, ¿qué es lo que se resolvió? Había que cambiar la política de YPF. ¿Cómo se cambia la política de YPF? Con una decisión que toma el Congreso, que es declarar de interés público el control de YPF. No las acciones, no los dueños, el control. Entonces se avanza, después de declarar interés público, se avanza con la recuperación, expropiación, del control de YPF al controlante, que es Repsol. ¿Cuál es la discusión jurídica que hay ahora? Y pasa mucho tiempo después. Vos fíjate que el juicio en Estados Unidos ocurre, creo yo, como 4 o 5 años después. No es inmediato. Porque es un disparate jurídico lo que se está discutiendo en Nueva York. Como fue lo de los buitres. La reestructuración de Néstor estaba bárbara. Quedó un 7% afuera. Y después hizo un juicio en YPF cambiando la normativa norteamericana y ganando un juicio que nunca podrían haber ganado con Griesa. Bien, pero ahora es Presca. ¿A los Eskenazi no lo hicieron ingresar ustedes? Mira, yo en ese momento... No estaba, pero no importa, no gobierno. importa. Era un empresario argentino que compró acciones de YPF en un acuerdo con Repsol. Lo que yo digo es, la política que tomó YPF, no sé por qué, si porque no lo quisieron hacer, si porque no pudieron hacerlo, no sé, y era no pregunté. para pagar sin un banco la entrada de Eskenazi, Axel. Pero, es decir, el tema era, se firmó un acuerdo por el cual le permitían no... Ese es un acuerdo entre Repsol y los Eskenazi, que si vos le preguntás a Repsol hoy por qué lo hizo, para qué lo hizo, te dará la respuesta. Yo lo que digo es que el resultado fue malo, y fue malo porque falta la palabra Kirchner ahí, no cambió la... Falta la palabra Kirchner. Los Eskenazi eran los banqueros de Kirchner o los banqueros de Santa Cruz. Entran ahí. Mira, yo lo que conocí es a los Eskenazi... Pero le permiten entrar tomando un crédito que pagan con con los dividendos de YPF, y entonces Repsol le permite a Repsol sacar los dividendos, no invertir ya venía haciendo exactamente lo mismo YPF. Teóricamente, le aprobaba todos los balances. Exactamente lo mismo. Teóricamente era para que invirtiera en la Argentina, no pasó, se expropió la empresa y la familia Eskenazi, que manejaba sus acciones desde España, fue a la quiebra. Y yo tuve 2 veces, creo que me crucé con Eskenazi, el padre, y Sebastián, el hijo, y no estaban muy contentos con esa decisión que toma el mismo gobierno. Entonces, yo lo que te puedo decir es que Eskenazi va a la quiebra por la recuperación de YPF y que lo que se esperaba, capaz alguien esperaba, bueno, habiendo una empresa argentina, invierte más, mejor, no ocurrió, se volvió urgente a recuperar y se hizo. Entonces yo no sé ni las motivaciones, ni los acuerdos entre los privados, ni el objetivo. Lo que digo es no pasó que la empresa trabajara en concordancia con los intereses estructurales de Argentina. ¿Y qué se hizo? Púmbate, se recuperó la empresa, se recuperó el control, y después todo este juicio no lo hacen los Eskenazi, no es una defensa ni un ataque, sino que va a la quiebra la empresa. Tiempo después, el síndico español de la quiebra le vende el juicio a Burford, a un fondo buitre, que
dice, yo invierto en el litigio, creo que lo compra por 15 millones de dólares Sí, el sí. juicio, y encuentra un juez o una jueza que le da la razón. En un escándalo jurídico, un disparate jurídico. Es lo que digo yo, lo dije el primer día. Y lo dice el gobierno argentino. ¿Cuál gobierno? El nuestro, el que fue nuestro. El de Macri y el de Milei hoy dicen que ese juicio no lo puede ganar Burford. ¿Por qué? Porque va contra la soberanía nacional, porque esto lo explico muy cortito, pero es un tema técnico y jurídico, pero trato de explicarlo cortito. ¿Cuál es el motivo del juicio? Que había un acuerdo entre los accionistas, que es un estatuto de YPF, o sea, un acuerdo privado de accionistas, que quieren hacer valer sobre la ley de expropiación, votada por el Congreso en una amplísima mayoría, y sobre la Constitución Nacional, que le da poder soberano al Estado argentino y a casi todos los estados del mundo, ahora lo están haciendo en otros países también, de recuperar o expropiar empresas, compañías, propiedades que son de interés público. Entonces, lo que no tiene sentido es la jerarquía jurídica. Yo creo... En eso estamos de acuerdo. Ahora, perdón, entonces este juicio sí. es trucho. Está Este bien, juicio estamos no de es acuerdo. real. Pero Entonces, el ingreso de los Skenazy de esa manera fue pero bueno, cuando... una catástrofe, malísimo para pero, el país. pero lo que yo digo es, no revirtió lo que venía haciendo Repsol, no Está bien, revirtió, eso sí. pero lo venía haciendo Repsol. Y poco tiempo después de ese ingreso, la compañía se recupera para el Estado argentino. Si vos me preguntás dónde está el origen del problema, el origen, no se tendría que haber privatizado YPF, o habría que haber regulado mejor a las privatizadas cuando están en sectores estratégicos. Podemos hacer toda una historia de qué es lo que pasó. Ahora te digo, la decisión acertada, que tal vez se podría haber tomado antes, expropiar, recuperar, pero de nuevo, son todos contrafácticos. ¿Qué sé yo cuál era el estado de correlación de fuerza para hacer una cosa a la otra? Cuando se recupera YPF, antes se había recuperado Aguas Argentinas, pero porque los dueños más o menos se fueron por abandono. Se había recuperado Aerolíneas porque estaban todos los aviones en tierra, pero las privatizaciones salieron todas mal. No hubo una privatización que salió bien. Algunos dicen, bueno, Somisa. La de los teléfonos puede Somisa. Sí, pero bueno, dejaron de haber teléfonos fijos también. En el medio cambió la tecnología está bien, y nadie se cambió. ocupa. Pero andaban, ¿eh? Pero bueno, Sí. está bien, pero vamos a discutir privatizaciones exitosas, fracasosas. La gran parte. Te da ganas- a uno le da ganas Ustedes de bancando preguntar. las privatizaciones. Algunas, sí, algunas. No, pero está bien, seamos objetivos en esto y serios. Entonces, ¿qué te digo? Siendo objetivo y serio, darle la principal empresa energética en un país que tiene petróleo a una empresa privada extranjera que ni siquiera había sacado petróleo antes porque era una estacionera, Pero eso estamos de error acuerdo. garrafal. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se reacciona? Porque ahora el próximo gobierno, vos me hablás del 23, va a tener que revertir probablemente muchas de las cosas estructurales que está haciendo Milei. Desmantelar el CONICET, desmantelar el INTI, desmantelar el INTA, son objetivos que tiene este gobierno. Desmantelar ANMAT, con graves daños estructurales. Ahora, suponete que cambia el gobierno y viene un gobierno de reconstrucción, de recuperación nacional, que quiere industrializar, porque vos me decías, ¿y cuáles son las medidas económicas? Yo te digo ahora, ¿cuáles son las nuevas canciones, las medidas económicas? Yo lo que dije siempre, con respecto a medidas económicas, es que una cosa son los instrumentos y otra los objetivos. El mismo instrumento, en momentos distintos del mundo, del planeta, de la economía, puede servir el mismo instrumento para cosas opuestas. En economía pasa eso. Vos decís tipo de cambio alto o tipo de cambio bajo. Porque el otro día me decían, entonces vos querés devaluar 80%. No, lo que estoy diciendo es que el conjunto de medidas económicas macro que está tomando Milei van contra la industria nacional, van contra el trabajo nacional, van contra el salario, van contra los jubilados. Entonces no sirve, este paquete es insostenible financieramente y socialmente y políticamente. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ahora, ¿y ustedes qué harían? Y bueno, los objetivos, que antes parecía mala palabra, industrializar un país, proteger tu industria, ahora está de moda. Porque Trump lo puso de moda. Es verdad eso. Entonces, pero si yo venía acá y decía, quiero tener un plan de industrialización para la Argentina. Te quedaste en el 45, estás loco, mirás para atrás. Ahora vos lo mirás a Trump, está poniendo tarifas. Ahora, el otro día compró empresas para meterse, Sí, si para no me entrar en equivoco, la- en Intel. Sí, en sí. Intel. Ahora pasa a ser parte estatal. Entonces, todas cosas que parecían mala palabra desde el consenso de Washington, los 90 para acá, con todas sus políticas nocivas y espantosas para la región
y para el mundo, ahora se están rediscutiendo. Es un buen cierre de la nota, el elogio de Kicillof a Trump. No. Kicillof es trampista, decís Es vos. trampista. No, eso es una trampa. Es una trampista, una trampa. Bueno, no es así. Lo que estoy Está diciendo claro, está es que. No, pero quiero decir, Trump está volviendo a rediscutir cuál es el papel de los estados nacionales. De hecho, más o menos repliega el imperio norteamericano a Estados Unidos, Canadá, México y poco más. Y dice, yo ya no soy el gendarme del mundo. No voy a pagar guerras en Europa, en Medio Oriente. Ocúpense ustedes de su seguridad. Yo me ocupo de la nuestra. Y si voy a ir ahí, páguenme. Bueno, son cambios muy profundos en el discurso, en la cultura económica. Bueno, está habiendo cambios muy profundos. Por eso digo, ¿y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer en 2027 si ganan las elecciones? Me parece que está todo muy a flor de piel. Que lo que tenemos que hacer ahora es ponerle un freno a Milei. Y vuelvo a eso, porque si cambiamos la discusión, hoy Milei está haciendo mucho daño, hay una elección provincial donde si Milei gana en la provincia de Buenos Aires, ¿qué va a hacer? Va a cortar más fondos. Fíjate, ganó en Capital y avanzó sobre el Garrahan. ¿Qué va a hacer en provincia si Milei gana? Va a decir, tengo el apoyo de la provincia de Buenos Aires para cortarle más fondos, sacarle más derechos a la gente. Yo creo que eso está en disputa hoy y que sí, que tiene un protagonismo esa discusión que es provincial y nacional a la vez, porque nosotros seguimos. El otro día inauguré la escuela número 280 en provincia de Buenos Aires, el Centro de Atención Primaria de la Salud 191, el aula número 1300. No. Él sigue, ¿viste? Yo le marco, viste, que hicimos 1 hora y 1 minuto de charla. Bueno, hiciste 2 con Pero me Yablowski. acusan de trampista para cerrar. Por eso tenía que Desconcierto. Por eso nos tiraste con la escuela. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como siempre. Gracias. Seguramente vamos a volver a hablar. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 1 hora charlando aquí con Ernesto Tenenbaum y conmigo en el Pase lo que pase.